En la madrugada del 28 de febrero de 2026, Teherán fue escenario de un ataque coordinado de gran escala atribuido a Estados Unidos e Israel contra la Irán. La ofensiva, denominada Operación Furia Épica y Rugido de León, comenzó con bombardeos contra defensas antiaéreas en 24 provincias y continuó con misiles de precisión que impactaron en puntos estratégicos de la capital, incluido el complejo residencial del líder supremo en el distrito Pasteur. Las explosiones provocaron incendios, columnas de humo y escenas de pánico en la ciudad. En medio de la confusión, surgieron rumores sobre el posible destino del ayatolá Ali Jamenei, mientras la comunidad internacional seguía con tensión las primeras informaciones sobre víctimas y daños, en un contexto marcado por la incertidumbre y la falta de confirmaciones oficiales. Ali Hosseini Jamenei nació el 19 de abril de 1939 en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, ubicada en la provincia de Jorasán Razaví. Provenía de una familia humilde y religiosa, siendo el segundo de 8 hijos. Su padre, Sayyid Javad Hosseini Jamenei, era un clérigo chiita de rango medio, dedicado a la enseñanza del Corán y a la vida piadosa en un entorno marcado por la tradición islámica. Su madre, cuyo nombre no se divulga públicamente por costumbres culturales, crió a la familia en un hogar modesto, donde la fe era el pilar central. Desde joven, Ali creció inmerso en un ambiente de devoción y escasez, lo que forjó en él una resiliencia temprana. Inició sus estudios religiosos a los 11 años, obteniendo el título de clérigo en la Hafsa de Mashhad, un seminario islámico local. Más tarde, en 1958, se trasladó a el centro teológico chiita por excelencia en Irán, donde asistió a clases impartidas por Ruhollah Khomeini, quien se convertiría en su mentor y en el artífice de la revolución islámica. Completó su formación en Najaf, Irak, profundizando en jurisprudencia islámica y filosofía. Jamenei era conocido por su personalidad leal y determinada, un orador hábil que combinaba firmeza con carisma, siempre comprometido con la defensa del Islam chiita. Sus intereses incluían la traducción de obras literarias árabes al persa, la escritura de libros sobre el rol histórico del Islam y la oposición activa a regímenes seculares, sueños que lo impulsaron a soñar con una república islámica pura, libre de influencias occidentales, donde la autoridad religiosa guiara el destino de la nación. Los últimos momentos antes del ataque transcurrieron en una rutina aparente de normalidad dentro del complejo residencial de Jamenei en el distrito Pasteur de Teherán. A las 2 de la madrugada del 28 de febrero de 2026, el líder supremo se reunió con asesores clave en su oficina fortificada, discutiendo respuestas a las crecientes tensiones con Occidente. Su yerno y nuera, presentes en una sección adyacente del complejo, compartían una cena tardía con familiares cercanos. El presidente Masoud Pezeshkian había llamado minutos antes para coordinar estrategias defensivas. Afuera, guardias de la Guardia Revolucionaria Islámica patrullaban el perímetro, ajenos a la inminencia del asalto aéreo. Registros en cámaras de seguridad capturaron el inicio del caos a las 3:15. Imágenes de sistemas de vigilancia en Teherán mostraron destellos en el horizonte, seguidos de explosiones que iluminaron el cielo. Testimonios de residentes cercanos describieron un zumbido de aviones invisibles, seguido de impactos que sacudieron edificios. Un guardia sobreviviente relató haber visto misiles guiados con precisión descendiendo sobre el complejo. Evidencias iniciales incluyeron fragmentos de misiles estadounidenses e israelíes encontrados en el sitio, confirmados por expertos independientes. Contradicciones surgieron en los primeros informes. Medios estatales iraníes afirmaron que las defensas antiaéreas interceptaron la mayoría de los proyectiles, pero videos filtrados mostraban daños extensos sin signos de intercepciones efectivas. El desarrollo del ataque se inició con una ola coordinada de strikes aéreos a las 3 de la mañana. Fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaron misiles desde aviones y drones, apuntando primero a defensas antiaéreas en 24 provincias. A las 3:20, impactos directos alcanzaron instalaciones nucleares en Natanz y Arak, destruyendo centros de enriquecimiento de uranio. Simultáneamente, en Teherán, misiles perforaron el complejo de Jamenei, causando colapsos estructurales. La violencia fue intensa. Explosiones derrumbaron secciones enteras, matando instantáneamente a guardias y personal.
Jamenei resultó herido mortalmente por escombros, mientras su yerno y nuera perecieron en un impacto secundario. Otras figuras clave, como el ministro de Defensa Amir Nasirzadeh y el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohammed Pakpour, murieron en strikes separados. La operación, denominada Furia Épica, continuó en olas. A las 4, ataques en Isfahan destruyeron bases misilísticas. Irán respondió a las 5 con más de 1.200 misiles y drones hacia Israel y bases estadounidenses en el Golfo, causando daños menores pero sin bajas significativas reportadas inicialmente. La investigación policial, liderada por autoridades iraníes, se complicó por el caos. Equipos forenses llegaron al sitio a las 6 de la mañana, pero omisiones incluyeron la falta de acceso inmediato a observadores internacionales. Fallos en la cadena de mando retrasaron la identificación de cuerpos, y contradicciones en conteos iniciales subestimaron las víctimas. Agencias de inteligencia occidentales, usando satélites, proporcionaron datos paralelos, confirmando strikes precisos pero destacando impactos en zonas civiles, como una escuela en Minab donde 15 niñas murieron. La búsqueda y rescate comenzó al amanecer, con equipos de la Media Luna Roja excavando escombros. A las 7, recuperaron el cuerpo de Jamenei, junto a los de su yerno y nuera. Hallazgos incluyeron documentos quemados y restos de misiles. Otras víctimas, 201 muertos en total, de los cuales 120 eran civiles, incluyendo mujeres y niños en áreas adyacentes, 81 pertenecían a fuerzas de defensa, como comandantes y guardias. Heridos sumaron 747, muchos en hospitales saturados, versiones oficiales variaron. Irán calificó el ataque como agresión imperialista, negando inicialmente la muerte de Jamenei y afirmando que estaba comandando desde un lugar seguro. Peritajes independientes, como los del Organismo Internacional de Energía Atómica, confirmaron destrucción de sitios nucleares pero negaron evidencias de armas atómicas inminentes. Israel y Estados Unidos justificaron la operación como preventiva, citando amenazas existenciales. La resolución del caso, en términos de justicia, permaneció inconclusa dada la naturaleza bélica. No hubo arrestos formales, pero la ONU convocó sesiones de emergencia. Responsables, como líderes militares israelíes y estadounidenses, enfrentaron condenas internacionales pero no procesos judiciales inmediatos. Irán lanzó contraataques, matando a un civil en Dubái y dañando bases, pero sin escalada nuclear. El régimen iraní inició una transición caótica, con el Consejo de Guardianes asumiendo control interino. Jamenei fue enterrado en una ceremonia discreta, y su familia sobreviviente se refugió en sitios protegidos. Las muertes totales, 201, con énfasis en las 81 de defensa y las civiles inocentes. El impacto en la familia de Jamenei fue devastador, dejando a sus 6 hijos y esposa en luto profundo, dispersos por el país en medio de inestabilidad. La sociedad iraní se dividió, algunos celebraron el fin de un régimen opresivo, mientras otros lloraron la invasión extranjera, desencadenando protestas que exigían reformas. En la memoria colectiva, este evento se grabó como un punto de inflexión, recordando la fragilidad de los poderes absolutos y el costo humano de las rivalidades geopolíticas, urgiendo a futuras generaciones a priorizar el diálogo sobre la destrucción. ¿Sobrevivió realmente el ayatolá Ali Jamenei a la madrugada de fuego que destruyó su complejo en Teherán el 28 de febrero de 2026? ¿O el régimen ya oculta su muerte definitiva bajo un velo de comunicados contradictorios? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de